Hoy en El Mensajero Solitario. Porque en este país el Estado existe o no existe. Ejemplo, existe para cobrarle a uno impuestos, IVA, valorización, pero no existe para darme seguridad social, empleo, seguro social, seguro médico. Nada, ahí no existe el Estado. ¿Quiénes están detrás de la muerte de Jaime Garzón? ¿Son sinceras las negociaciones de paz? ¿Fue la muerte de Jaime un malentendido? ¿Se encuentra vivo Carlos Castaño? ¿Qué pasará después de firmar la paz en Colombia? Son algunas de las preguntas que responderemos el día de hoy en esta entrevista mediúnica con el espíritu de Jaime Garzón para Colombia y el mundo. Prepárate porque necesitarás 45 minutos para volver a reír y conocer las conclusiones después de muerto del único hombre que ponía a reflexionar a todo un país. ¿Le da tortícolis cada vez que los congresistas se suben el sueldo? Sí, señor. Con el poder de su mensaje. Como siempre, todas las informaciones inéditas que revelaremos en este video deben ser tomadas como referenciales. No tenemos la verdad absoluta, sin embargo, traemos conocimiento para que despiertes de la Matrix. Hoy es 20 de febrero del 2015. Como medium tenemos a Carolinus y como entrevistador quien les habla, Omadón. Vamos a empezar la entrevista, así que bienvenidos todos. Hola pues. Hola, ¿con quién nos estamos comunicando? Pues con el espíritu que animó al dolor de culo de Jaime, ¿no? ¿Qué hubo, Jaime? ¿Qué más, hermano? Usted no pierde el buen humor, ¿ah? No, nunca. Se nota. No, nada más. ¿Cómo estás, amigo? No lo sabes cuánto te extrañamos. Me imagino que sí. Llámame Jacobo, por favor. ¿Jacobo será el nombre de tu nombre conceptual? Jacob. Jacob, ya. Lo que pasa es que si te llamo... Jacob, Jacobo. Ajá. Ya, me vas a perdonar, pero te voy a tener que llamar Jaime porque si no se me van a confundir nuestros seguidores, ¿ok? O sea que tú vas a entrevistar es al rol, no a mí. A mí no me vas a entrevistar, vas a entrevistar a un rol. Bueno, es un poco de todo, pero... Al actor. Claro, al actor que hizo de Jaime, pero que lo hiciste tan bien. ¿Cómo sabes tú que te vas a fiar de lo que yo te voy a decir? Bueno, de lo que tú nos cuentes. Oh, es que Jacobo vivió otra cosa diferente a la que vio Jaime, tú no sabes. Ah, no, sí, yo sé que vivió otras cosas. Entonces, pero te interesa lo del Jaime. Me interesa lo de Jaime y la sabiduría que pueda también aportar Jacobo. Excelente, también bienvenida. Ay, la sabiduría de Jaime. Ah, bueno, entonces la sabiduría de Jaime no te gusta, pero quieres hablar con Jacobo y que diga lo de Jaime. Mira, queremos hablar con todo, hasta con Heriberto de la calle queremos hablar. Bueno, es que Heriberto ya sería la parte de Jaime que no nunca vino acá, ¿no? Sí, ¿no? O sea, la parte del 10 de Jaime, el 1% de Jaime. Ajá. Y Jaime es el 10 ¿de quién? Pues de Jacobito. Bueno, ya veo que nos vamos a reír bastante el día de hoy, ¿no? Pues se ríe el que se ríe. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho todos estos 14, 15 años que has estado fuera de nosotros? 14, 15 años Jaime no ha estado con ustedes. Uh-huh. Para mí no son 14 ni 15. ¿Cuántos son? Ah, no, ni idea. Y trato de darle una cantidad y no, se me va porque es que el serrucho siempre está ahí. El serrucho, que Jaime lo que veía era puro serrucho cuando estaba vivo. ¿Por qué? El serrucho, de la cantidad de años y de la cantidad de plata que se robaban ahí con el serruchito. Ah, sí, tú siempre hablabas de eso, ¿cierto? El serrucho. Bueno, ¿y estás encarnada ahora, Jaime, o no? No. ¿A quién le pregunta? A Jaime. No, Jaime no está encarnado. Jaime se fue hace ¿cuánto? 15. Mierda, pues a Jacobo, pues, ¿estás encarnado o no? No. Ya, ¿y entonces cuándo piensas volver a pasar por estas tierras físicas? Jacobo está en un proceso de meditación en el lenguaje que ustedes utilizan, ¿no? Uh-huh. Proceso de meditación. ¿Cuál es la reflexión de las misiones que uno debe hacer? ¿Volverás a Colombia algún día? Colombia. No sé. A veces he pensado hasta de repetir la vida. Ah. A veces he pensado en repetir el serruchito. Uh-huh. Okay. Pero no, estamos hablando del futuro, ¿no? Pero el futuro no para ustedes. No, sería otra línea de tiempo. Entonces, vamos a empezar con una serie de preguntas súper importantes para Colombia y para todos los que nos escuchen fuera de Colombia, porque yo creo que esta entrevista va a ser bastante entretenida. Tú eras el mago para comunicar aquellas cosas simpáticas que ocurrían en la política colombiana con el mejor humor de todos y reflexionar. Bueno, ese mensaje
mensaje que doy me alegra, ¿no? Dale, tírame las preguntas. Listo, vamos enseguida pues. A ver, aquí nuestra amiga Karin Melissa nos deja esta primera pregunta. Dice, Jaime, mi hermano, ¿crees que la paz se firme en Colombia con tantos enemigos encima? ¿Crees que la paz se firma tal como va ahora? Es que la paz en Colombia siempre se ha firmado. Ajá. Siempre se ha firmado, pero en la práctica no hay paz nunca. De que se firma, pero de que haya paz en Colombia, muy difícil. Es un proceso que habría que empezar con los niños, sensibilizar y dar pedagogía a los niños. Ahí es donde se puede empezar la paz en Colombia, porque realmente ya los adultos no. Ya enderezar un árbol de un adulto es muy difícil. Tocaría con los niños. Se puede dar una paz, pero siempre van a haber estas ovejitas negras siempre tratando como de no enderezar el camino. Jaime, cuando le hicimos la misma pregunta al comandante Chávez, él nos dijo que la fórmula de la paz en Colombia era tan sencilla como reunir a todas las partes, los políticos, los guerrilleros, los narcotraficantes, los paracos, las mafias, todos juntos ahí para tratar de llegar a un acuerdo. Pero la pregunta que a mí se me olvidó hacerle a Chávez es, ¿toda esa gente querrá estar sentada en la misma mesa? Pues ¿quién no quiere estar tranquilo? Todo el mundo quiere estar tranquilo, ¿no? El actor de un grupo armado, legal o ilegal, que esté dentro de un conflicto, porque los actores legales también forman parte del conflicto. Y esos nunca los incluyen en una mesa de negociación, nunca están incluidos, jamás. Y cuando hay una mesa, un acuerdo de paz, siempre que hay, por lo general, no en Colombia, en otros países que han habido amnistías y estas cosas, a estos actores siempre los han dejado por fuera y son los que reciben las penas más grandes. Sí. Yo creo que eso está pasando en Colombia también, algo así. Entonces, no es descabellado pensar en una negociación de paz donde estén incluidos todos los actores del conflicto, desde la sociedad civil hasta los narcotraficantes y hasta los militares y los guerrilleros y e incluso los líderes de la delincuencia común organizada, de esa delincuencia común organizada que han sido hijas legítimas de los paramilitares. Sí. Pero sería un proceso muy complicado y que muy difícil de entender como para que algo así se llevara a cabo. Colombia no creo que esté en una actitud, por lo menos la de sus líderes, de llegar a hacer algo así tan grande. Si hablas de este proceso de paz, sí, el actual que tiene Santos en este momento, el año 2015, de la línea temporal que ustedes están, donde ya Jaime no está. Jaime no está. No está. En ese proceso de paz, lo que yo sí puedo ver es una firma, pero no veo realmente una paz realmente en Colombia, no lo... Duradera no la ves. No lo visualizo. Igual yo no soy profeta y tampoco puedo influir. Lo que sí veo es pronto una firma, un acuerdo, pero también veo un sector de la opinión pública del mismo pueblo que no está de acuerdo con ese proceso. Y también esos pueblos que no están de acuerdo con ese proceso tienen sus líderes, tanto de la parte legal como de ilegal, que van a querer sabotearlo. Y entonces no. Hay mucha polarización y entonces las polarizaciones siempre van a traer esas cosas. Yo te voy a compartir un pensamiento personal. A veces a mí, yo me pongo a pensar esos procesos de paz y siempre es lo mismo. Sientan un pocotón de viejos, un pocotón de guerrilleros, políticos y tal, a tratar de ponerse de acuerdo. Y yo digo, ¿por qué no ponen esos pocotón de políticos, no los sientan con todas las reinas de belleza, todas las muchachas bonitas, así como para tratar de hacerlos firmar la paz, para que la presencia femenina los ablande? La presencia femenina es importante porque estos viejos que dirigen los destinos del país, por lo menos de Colombia, siempre han estado ahí con la misma mujer fea, ellos que vean feas ahí. Exacto. Entonces no, se amargan, son unos amargados todos. Eso influye un poco. Has dicho algo muy cierto. Está bueno para hacer un chiste de eso. Sí, hombre, colocarlas ahí, mira, con todas esas presentadoras tetonas de la televisión que dan la noticia de farándula, colocarlas ahí una en cada una, al lado de cada comandante de catalizadoras ahí. La belleza de la mujer la usan es para que salgan en televisión presentando noticias y hasta ahí nomás. No las usan para otras cosas que puede ser importante, como lo que tú estás diciendo. Sería un resultado fulminante para mí, meter muchas mujeres bonitas en esa mesa de negociación. El resultado sería completamente inesperado. Bueno, ahí está la Miss Universo colombiana, ¿no? Sí, pero una sola, como si fuera la única mujer bonita. Hay muchas más ahí que podrían ayudar a la paz. Sí, lo que representa, lo que me quiero decir, lo que representa. Jaime, ¿cuál es la mejor manera de protestar ante la inconformidad de un gobierno? En vista de las marchas no funcionan. Con el humor, es la manera mía que yo usaba el humor. Negro o blanco, pues cualquier humor es válido. Ahora con el internet hay más facilidad de protestar. Las marchas definitivamente, en vida sí estaba de acuerdo, hoy ya desde otro punto de vista no estoy tan de acuerdo. Mirando de todo desde el punto de vista más amplio, porque las marchas acumulan emociones. Y las emociones no son buenas. Las marchas incluso hasta polarizan. Una marcha mal manejada puede polarizar. Sí. Porque una marcha, por muy bien intencionada que tenga, siempre va a tener connotaciones políticas y siempre va a haber un ideal político o un intento de vender una idea política, o las ideas políticas traen polarización en algunos casos. En el caso de Colombia trae mucha polarización. En el caso de Venezuela la polarización es mucho más acentuada. Sí.
En fin, son muchos los ejemplos de países que podemos mostrar. Las marchas, por muy bien intencionadas, desde el punto de vista que tengo ahora, no las recomiendo mucho. Marchas estuve de acuerdo, sí, en encarnado, pero ahora estoy hablando del punto de vista, no de afuera. La visión espiritual es distinta, por supuesto. Ya sabemos que no funciona, yo también lo sé acá. Las emociones, por las emociones. Por el tema de las emociones. Jaime, ¿y practicar la desobediencia? La desobediencia Como método de protesta. es un método muy reactivo. Lo que pasa es que a veces los que están en el poder ya son reactivos y ya son represores. Entonces la represión trae represión de la parte y contraparte. La desobediencia puede ser una desobediencia civil, una desobediencia de rebelión. Hay muchos tipos de desobediencia. Por ejemplo, una de las que están aplicando en algunos lugares de España es: subieron los servicios públicos, por ejemplo, ¿qué será? La energía. Nadie paga energía. Eso es diferente. Estamos hablando de algo pacífico. Okay. Pacífico. A eso me refería, a la pacífica. La desobediencia pacífica es totalmente aceptable. La apoyo. Lo que ustedes hacen por medio de esto es un tipo de desobediencia, y la desobediencia del ejemplo que tú das también es muy respetable, y de hecho sería loable que todas las desobediencias fueran de este tipo. Sí. Sería lo mejor. Te suben los impuestos, te suben la gasolina, te suben la energía, y todo el mundo tiene que buscar dinero de donde no hay para pagar el incremento caprichoso del gobierno. Sí, yo creo que el pueblo, después de que se ponga de acuerdo, ellos pueden hacer ciertos sacrificios, como por ejemplo la gasolina está por las nubes, que nadie compre gasolina y que todo el mundo se movilice a pie o en bicicleta. Ese tipo de desobediencia sería espectacular. Lo mismo con los alimentos. Uno puede alimentarse sanamente sin necesidad de comprar todo lo que está en el supermercado. Empacados en caja y con transgénicos y cochinadas. Exactamente. Para lograr así que bajen los alimentos en caso de que haya una inflación de alimentos. Es solo cuestión de conocimiento. Sí. A falta de conocimiento no nos da libertad. Nos corta la libertad. Exactamente. Por eso estamos acá en el Mensajero Solitario, para traer un poco de conocimiento al borrego Matrix dormido. Muy chistoso lo que estás diciendo de borrego del Matrix. Toma nota. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde sacaste un amigo que se llama Luis Carlos Campos, que patentó este concepto de borrego Matrix, y a mí me viene muy bien. Borrego Matrix. Como el elefante de Samper, también era un elefantón. Esto es un borrego. Entonces estamos en el elefante y el borrego. Exactamente. Pero el elefante todo el mundo lo ve, y el borrego ¿quién lo ve? Sí, señor. Bueno, te preguntas al presidente Samper, él no ve el borrego. No lo ve tampoco. Tampoco nadie ve el borrego. Pasamos a la siguiente. Jaime, ¿tú conoces la razón por la cual mataron a Álvaro Gómez Hurtado? Sí, tengo conocimiento. Por favor, instrúyenos. No por Jaime. No tengo esos datos por Jaime. Lo sé como espíritu. El asesinato del doctor Gómez, eso fue un crimen de Estado por una élite que manejaba en ese momento, un sector de élite que manejaba ese Estado, que se sintió traicionado por la misma actitud del señor Gómez, que servía a esa élite. El señor Gómez se había prestado para hacer unos planes con esta élite y al final no salió con nada, y entonces pues simplemente se deshicieron de él porque él tenía información, porque él era un hombre recto que podía en cualquier momento destapar esos planes. ¿Era un espíritu de luz Álvaro Gómez Hurtado? Era un hombre correcto. Era un hombre correcto que servía a unos intereses de una élite, pero que no tenía malas intenciones, y por eso se deshicieron de él. Siguiente pregunta, Jaime. Rosa nos deja esta pregunta: ¿eras un espía o algún infiltrado de la guerrilla en el gobierno? Te contextualizo. La historia muestra que Carlos Castaño te manda a matar, pero para nadie es un secreto que en Colombia, para ese momento histórico, las fuerzas militares armadas trabajaban de manera conjunta con los paramilitares. El asesinato mío fue orquestado por los paramilitares, precisamente por información que les había llegado a Castaño, a Vicente sobre todo, de que yo mediaba en los secuestros de la guerrilla y que me enriquecía con los secuestros. Eso fue un chisme. A mí me mataron por un chisme. Fue un chisme. A Castaño le envenenaron el corazón contra mí. Ajá. Él realmente creo que no tenía de que le hubiera nacido a él asesinarme, porque sí, no. Eso fue un chisme que le llegó a él y una cizaña. A él lo cizañaron y lo convencieron, y él precisamente accedió y mandó todo su aparato militar en contra mí. El chisme era ese que te conté de la actitud que supuestamente yo tenía frente a los secuestros de la guerrilla, y de como yo pues precisamente sí intentaba ayudar en los secuestros para que liberaran a esas personas que hice en vida. Entonces eso se prestó para ese chisme, y eso fue un chisme que se corrió y agarró los oídos de que yo me enriquecía con los secuestros y que facilitaba secuestro y daba información para que localizaran a estas personas y las secuestraran. Entonces Castaño ordenó mi muerte, Vicente y Carlos. Ajá, pero tú nunca te enriqueciste con esas mediaciones de secuestros. No, yo vivía de mi trabajo.
razón. Claro. Lo que pasa es que yo siempre simpaticé con las ideas de izquierda. Pues mi Jaime participó siempre estuvo en esa amistad con la guerrilla, una relación ni para bien ni para mal, una relación que no, muchos en la vida pública han tenido esas relaciones, como Álvaro Leiva, que es un hombre respetable que aún vive, conservador del Partido Conservador, ha tenido esas relaciones con la guerrilla y nunca ha sido condenado, ni nunca ha sido perseguido por las autodefensas, ni por ningún otro actor de derecha o de ultraderecha en Colombia. Yo tenía algo parecido en el sentido de que tenía unas ideas y que eran respetadas y por eso, en base a esa relación que no era maliciosa, pues en esos secuestros yo ayudaba, pero simplemente para lograr una liberación, porque yo nunca estuve de acuerdo con las acciones de la violenta de la guerrilla. Eso no significa que yo estuviese de acuerdo. El chisme era que yo facilitaba esos secuestros y que precisamente me enriquecía con esos secuestros, cuando eso no era así. Y como eran muchos secuestros en esa época, la guerrilla secuestraba mucho. Antes de que el presidente Uribe llegara al poder, el secuestro estaba disparado en Colombia, era una locura. Sí. Y de esos secuestros el 90% eran de la FARC y el ELN. Entonces te imaginarás cuánto Castaño habrá pensado que yo me habré enriquecido. Todo fue un malentendido, producto de un chisme, ¿cierto? Un chisme que se le llegó a él de un sector de élite, de esa élite de la que yo te estoy hablando, del DAS, y por ahí llegó eso. Y entonces yo traté incluso de hablar con Carlos Castaño para aclarar eso. Yo intentando salvar mi vida, porque a mí me llegó la información de que eso estaba pasando. Cuando hay un chisme, tú te enteras del chisme. Sí. Entonces eso era una voz a voces. Yo creo que de pronto, si hubiera habido más gestión y un poco más de voluntad, de que de pronto los Castaños no estuvieran tan envenenados, eso me hubiera podido salvar. Jaime, ¿qué élite le da esa orden a los Castaños para asesinarte? ¿Quién es esa élite? Estamos hablando de una fuga de dinero que salía por los secuestros de la guerrilla. Ajá. Estoy hablando de secuestros económicos, no eran secuestros políticos. Ajá. Secuestros de extorsión, secuestros, ese tipo de secuestros de los que nadie habla en Colombia, los que no salen en las noticias. Sí. Entonces es una fuga de dinero considerable. Recuerda tú que Pablo Escobar llegó a financiarse del secuestro. Sí. Nada más. Ya no era narcotraficante en los últimos momentos de su vida y representaban millones de dólares. Sí. Y entonces quisieron acabar conmigo, precisamente. Estaban convencidos de que yo precisamente era guerrillero. Y si se equivocan no la van a aceptar y siguen con el montaje, porque es que eso fue un chisme, un montaje. Y de verdad pues dieron esa orden. Yo sabía que me iban a matar, por eso quise hablar con Castaño. Quise buscar un intermediario para hablar con Castaño. Eso yo lo sabía que iba a pasar. Entre otras cosas, a pesar de que mi asesinato fue algo violento, no fue tan complicado integrarme con Tetán. Ya yo sabía lo que venía. Te integraste enseguida. Tú sabías que en esa fecha te iban a matar. Es más, tú al día siguiente sabías que te tocaba. ¿Era así? Estaba muy asustado porque sabía que eso estaba ya la orden dada. Y ya en el momento de mi integración, por ser Tetán operante, ya confirmé que precisamente mi Tetán me había mandado el presentimiento de que esa orden estaba dada en ese momento. Y por eso estaba tan intranquilo. Por información que me llegaba a mí, por mi intuición. Por eso mi intención de querer hablar con Carlos Castaño. En ese momento, pues pensaba yo que Carlos Castaño podía parar la orden, pero es que también venía de Vicente, que era el hermano, y yo en ese momento no tenía conocimiento de Vicente, o del poder tan grande que tenía Vicente Castaño sobre las autodefensas. Claro. Él fue el que dio la orden precisamente de Vicente de asesinar. Nos dice Karen, desde donde estás influyendo para tratar de ayudarnos de salir de los conflictos que hay en Colombia. Te hablo como Jacobo, ya el Tetán de Jaime hizo su misión. Jaime Garzón completó su misión. Lo que haya quedado incompleto lo repetiré en vida, pero simplemente para seguir dando este humor y esas sonrisas a las personas. Yo generé mucho Dharma, así que lo más probable es que al repetir la vida, si decido repetirla, voy a salir en una Colombia menos conflictiva, con menos problemas, con menos violencia. Entonces ese es mi Dharma, el fruto del Dharma, que es lo que estoy esperando que suceda. Pero yo ya no puedo hacer más nada. Esta entrevista pues es lo que puedo hacer de pronto. Sí, una extensión de tu vida. Algo así, si hay eco sobre esto que están ustedes haciendo, pero realmente no, ya el rol de Jaime se hizo lo que se tenía que hacer. Si la gente quiere utilizar la memoria de Jaime Garzón para algo bueno, intentar cambiar las cosas tan malas que suceden en Colombia y estos vicios de intolerancia, porque el asesinato mío fue una intolerancia también, intolerancia que es muy común en Latinoamérica y que no se ha podido superar, pues si quieren usar eso, pues sería como una extensión de mí, pero no es que sea realmente yo, sino el respeto a la memoria y usar mi memoria para algo bueno y una causa buena y justa. Sí. Eso sería lo máximo que podría hacer. ¿Cómo
¿cómo piensas que los colombianos podemos salir de la corrupción que hay en este país? Algunos consejos puntuales que nos puedas dar. Pues votando independiente y sin prejuicios y votando y no vender el voto, la mejor manera. Pero hay que hacer una reforma política precisamente, porque es que hacer política en Colombia es muy costoso. Creo que es de los países más costosos del mundo para hacer política. Entonces es un círculo vicioso. Aunque el elector vote a conciencia, el político que está financiando su campaña necesita millones y millones de pesos para hacer una campaña respetable, o una campaña modesta, o una campaña que dé la batalla, lo que llaman la maquinaria. Todos piensan, no, es que lo eligen porque tienen la maquinaria, pero la maquinaria son millones de pesos y millones y millones y millones de pesos para aceitar a la gente, para darle roncito a la gente, para darle el tamalcito a la gente, para regalarle la bequita a la hija del señor. Entonces es un círculo vicioso, porque no es solo que el pueblo se concientice, sino es el sistema que hay que cambiar, es el sistema. Hay que cambiar el sistema. Por ejemplo, yo sería partidario de que ningún político, ningún senador recibiera sueldo. Claro. Ningún senador, ni ningún representante a la Cámara, ni ninguno de estos legisladores. De pronto sí los que están en la rama ejecutiva que tengan un sueldo. Obviamente porque son de la rama ejecutiva y cumplen horarios, y los alcaldes tienen que trabajar y tienen que firmar para que se ejecuten las cosas y manejan dinero y son generados y son las personas que dan orden de gasto para hacer obras, y los programas sociales pues sí que tengan un sueldo porque son personas. Pero los legisladores, los que hacen las leyes, ¿por qué deberían tener sueldo? Creo que no deberían tener sueldo porque son personas que están ahí para servir al público, son personas que están ahí para legislar, crear leyes para una sociedad mejor. Ni los concejales en los pueblos tampoco deberían tener sueldo, porque el político es el servicio público del pueblo. Eso es, deberían tener una actividad económica diferente al de ser legislador. Por ejemplo, si yo trabajo en una tienda y yo vendo leche en la tienda, pero yo tengo ideas excelentes para transformar el país, o leyes para crear de pronto o aprobar una obra o algo a nivel departamental. Si yo vendo leche, por ley debería tener, mientras soy elegido Senado, seguir teniendo el sueldo y una licencia para no trabajar en la lechería y tener mi sueldo, y entonces dedicarme al Senado durante 4 años que dure la legislatura, y después cuando se acabe eso, por ley no perder mi trabajo. Si yo soy un cajero de un supermercado y quiero ser senador de la República, pues debería salir, ser elegido, tener la posibilidad de ser elegido y no perder por ley mi trabajo y dedicarme al Senado durante mis 4 años, y cuando termine mi periodo volver a ser mi cajero. Claro. Entonces ahí hay una solución, una reforma política que vaya por ese lado, y que el Estado garantice el financiamiento de las campañas, que haya un monto, por decir algo, de 20 pesos para cada candidato. De esos 20 pesos para que se financie, 20 pesos estoy dando una cifra. Que no haya la financiación privada, que es la que desproporciona todo. Exactamente. Y que exista la financiación, pues si quieren financiarse, de la gente normal, del vecino, de la vecina, quiera aportar cualquier cosita. Claro. Entonces, ¿cómo cambiaría un país de Colombia si, por ejemplo, un senador que represente a la costa sea una persona normal que trabaje, o un médico, o un ingeniero, pero que sean líderes, no cualquiera, tiene que ser un líder de una comunidad, que tenga credibilidad, que sea honesto, que tenga, eso sí, que tenga una hoja de vida, ¿no? Pero no de títulos de universitarios ni nada, sino una hoja de vida de honestidad y de que sea un don, lo que dicen en Colombia, el don. Le dicen el don Patricio, don Cotinto. El don en los años 30 era porque personas respetables, en el siglo pasado, ¿no? Eran personas respetables, eran caballeros, personas así, que los existe en Colombia en cantidades, pero nadie los ve. Jaime, ¿qué piensas de la situación actual de Colombia? ¿Estamos realmente mejorando o vamos para atrás? Pues, ¿qué te digo? ¿Qué te digo? Esa pregunta es muy difícil de contestar, porque no sé si decírtela como espíritu o como Jaime Garzón. Como dale con las dos versiones entonces. No, porque es que como espíritu te puedo decir que esa es la historia que tiene que escribir cada país. Okay. Y esa es la historia que va, y entonces si va siguiendo su historia, van siguiendo con sus karmas y sus dharmas, pues va bien, pienso yo, porque esa es la ley de la vida, y así tiene que ir su historia, entonces va bien. Pero si te hablo como Jaime, pues te diría que no, que eso va mal. Está mal. Pero ahora estamos peor que cuando tú estabas vivo. Ahora hay por lo menos más conciencia de la gente joven ha despertado. Por ejemplo, lo que pasó con el Partido Verde, con Antanas, que eso fue un símbolo de la honestidad, y mucha gente joven como que se despertó. Claro. Y quisieron como, eso es una cosa muy bonita que no volvió a pasar en Colombia desafortunadamente, y para las siguientes elecciones no pasó una corriente, simplemente hubo un duelo entre izquierdas y de derecha, unas elecciones muy
comunes. Muy comunes, sin embargo las anteriores donde había ese despertar de esta gente, de estos jóvenes, que no sé qué pasó con toda esa gente, Sí. se dispersaron todos, de pronto Antanas debió quedarse ahí quietecito y como que reuniendo, unificando su partido, cosa que no hizo. Ujú. Pero eso era un movimiento muy bonito que hubiera valido la pena, alternativo, que no te que era como de centro, no era de izquierda ni tan izquierda, ni de derecha, así como muy centradito, muy romántico, Sí. muy de educación, muy bonito. Eso si hubiera sido, me hubiera encantado estar vivo para ver eso. Proyecto hermoso. Se hicieron algunos pequeños documentales independientes de ese Partido Verde, de lo que hubiera sido y no fue. De lo que hubiera sido y no fue exactamente, sí. Ahora existe, pero como que no. Eso se volvió una cosa burocrática. Está dormido también. ya. Y no, y se volvió algo así como que no, como que ya no. Ahora como que se unieron con otros y ya no sirven. Sí, ya. Se mezclaron tanto que ya perdieron su identidad. Ahora se llaman, creo que Alianza, ya ni son partidos verdes. Creo que es Alianza Verde. Sí, ya. Tendría que empezar de nuevo otra vez. Bueno, Jaime, siguiente pregunta. ¿Qué consejos nos das a los jóvenes que queremos ser como tú, cultos, informados? Hombre, que cada uno maneje su criterio y forme su propio criterio y con el internet que busquen por el internet las cosas que las diferentes fuentes y comparen y forme uno su propio criterio, porque es que mirando los dos canales nacionales que siempre han existido en Colombia desde hace más de 5.000 años, ahí no vas a encontrar nada, pero tener la información es fundamental, sino que hay que ver de dónde coges la información. Entonces eso sí. Enseñar al joven a discernir entre tanta basura desinformativa que hay. Yo le diría a los jóvenes que apaguen el televisor, que si se quieren informar, el televisor es lo último que tienen que coger. El televisor sirve para ver dibujos animados. A mí me gustan mucho los dibujos animados. A mí también. Muy bonito. Bueno, a mí la televisora, pues yo utilicé la televisora para muchas cosas muy bonitas también. Claro, pero es A mí que no- la programación que había en los 90s en tu época era distinta a la que hay ahora. Demasiada basura. Pero también estaba monopolizada, también había manipulación de la información. Pero menos que ahora. Bueno, entonces ustedes están mal. Va eso, el país va mal. Pero ya Y ya te diste cuenta que estamos mal de verdad. Jaime, esta pregunta es importante. ¿Cómo hubieras organizado el país en una era post-conflicto de haberse firmado la paz? Bueno, yo siempre fui un crítico, ¿no? Yo de organizar, yo no tenía intenciones nunca de ser presidente ni de ser un... Eso le correspondería a una persona con un proyecto político de gobernar. Yo no tenía intenciones de gobernar. Después del Bueno, yo post-conflicto. pienso después del posconflicto, entre comillas, porque es que posconflicto yo no creo que vaya a haber en Colombia así como la gente piensa. Tiene que ser un cambio de política. Un cambio de política, por ejemplo, una reforma política como la que yo te estoy diciendo. A mí me gustaría que Colombia fuera un país más federalista, porque Colombia es un país que tiene muchas regiones y en las regiones está el costeño que piensa y habla diferente al santanderiano que piensa y habla diferente, al bogotano que piensa y habla diferente, al valle que piensan y hablan diferente a las personas de Paz. Incluso físicamente la vegetación es distinta en los llanos orientales que en la costa o que en el Pacífico. Es decir, hasta el medio ambiente cambia, la tierra cambia, las frutas son diferentes, es diferente. Colombia es un país que pareciera que hubiesen 50 diferentes países en uno solo. Entonces un sistema político descentralista no sirve en Colombia, pues no va a funcionar. Debería ser una cosa más federalizada, donde la cultura es distinta también, ¿no? Entonces se deben hacer leyes de acuerdo a la cultura, que vayan en concordancia con la cultura. Leyes regionales, quizás como las tiene Estados Unidos, que hay leyes para cada estado. Exactamente, una cosa así. Ajá. Que existe un gobierno federal y unas leyes estatales que vayan de acuerdo a las necesidades culturales, que vayan en concordancia con la cultura y con la idiosincrasia de los habitantes de cada estado. Exactamente así. Eso es lo más fácil como para que vea a Colombia más manejable, porque es que un cachaco que va a saber de las necesidades de un pescador que vive en el mar Caribe. Claro. No sabe, no tiene ni idea. Sí. No tiene ni idea porque no siquiera conoce cómo piensa nada, no sabe nada. Un cachaco en la oficina que sea un presidente no va a saber, no tiene ni idea. O un juez de la república o un magistrado de la corte no tiene ni idea. Entonces hay que acercar más los que crean estas leyes a las personas y una de esas maneras es así. Que por ejemplo el gobernador de cada departamento o de cada supuesto estado sea como el presidente del país. Un gobernador con todas las falencias que tiene un sistema político colombiano, un gobernador de Antioquia sabe cómo piensa el hombre más pobre, pero es antioqueño. No una persona de Bogotá que toma las decisiones en Bogotá, no sabe cómo piensa el antioqueño que es más pobre. Es más fácil que el antioqueño que sea gobernador de Antioquia conozca cómo piensa el antioqueño. Entonces eso es, pienso yo que sería una Colombia más manejable. Perdón, es una sola región que está gobernando a todas las demás sin importar su cultura independiente de cada región. Exactamente, así es. Has dado en el clavo, Alligator.
Jaime, esta pregunta nos la deja Rosa. ¿Qué proyectos te hubiera gustado desarrollar si no hubieras muerto? Yo tenía muchos proyectos y no, me hubiera gustado participar en un posconflicto también, como ampliar más la televisión como educación, en la radio un poco, ampliarla un poco más. Muchas cosas, apoyar a jóvenes para que se involucraran más con la situación social y política de Colombia. Me hubiera encantado también. Había muchas cosas, yo estaba madurando un poco, ¿no? Entonces, y también me imagino lo que se hubiera salido de acuerdo a las circunstancias y el libre albedrío que hubiera tenido Jaime para qué decisiones tomar, ¿no? Es una pregunta un poco difícil de responder por eso, porque uno no sabe qué hubiera pasado si yo no hubiera sido asesinado. Correcto. Esta pregunta nos la deja Rosa. Ponle mucha atención. ¿Son sinceras las negociaciones de paz en La Habana? No te estamos preguntando si van a dar resultado o no, solamente si son sinceras, si hay sinceridad en la voluntad de hacerlas en La Habana. Yo pienso que por la historia siempre ha habido cartas escondidas de las dos partes. Sí. Y el interés obviamente del gobierno de acabar con un conflicto, un interés personal que tiene el presidente, porque eso es una cosa personal que él tiene ahí. Él siempre ha tenido por historia intenciones de que haya paz en Colombia a costa de lo que sea. Incluso cuando intentó derrocar a Samper y cuando él propuso el Caguán en el año 98 para cuando salió elegido Pastrana, eso fue una propuesta de él. De Santos cuando era ministro, ¿cierto? De Juan Manuel, sí, cuando era ministro del Comercio. La gente no se acuerda de eso. Yo sí me acuerdo de eso. Y Juan Manuel siempre ha tenido, yo no sé qué la gente dice, que Torcido él siempre ha querido buscar la paz con la FARC. Él fue allá y habló con Carlos Castaño y habló con Álvaro Leiva y se metieron a hablar con Carlos Castaño y con las autodefensas. Él es lo que tenga que hacer, lo hace. Juan Manuel Santos es lo que tenga que hacer, lo hace. Y él está haciendo lo que él cree que quiere hacer porque eso es una cosa personal de él. Y yo, no, eso para mí es aceptable. Para mí es aceptable. Él para ser presidente tuvo que infiltrarse en las toldas políticas de Álvaro Uribe sin creer en ellas y las usó para ser presidente en aras de lograr el objetivo que él siempre ha querido, pues ser presidente obviamente y hacer la paz con la FARC. Pero si vemos históricamente que estas élites se alimentan del dinero del conflicto, del tráfico de armas, de la droga y todo eso, te lo pregunto porque Santos representa una élite, Uribe representa otra élite. Sabemos que a Uribe le conviene seguramente económicamente mantener el conflicto y Santos, que también representa otra élite, ¿por qué entonces él quiere parar el conflicto? Yo no puedo hablar por él, pero yo no creo que Uribe tenga las intenciones de que haya un conflicto interminable. Yo lo que pienso es que él tiene su forma de hacer las cosas y él quiere lograr una paz de plomo, de rendición. Eso es lo que él quiere. Y las élites de las que tú hablas, Uribe, no creo que tenga acceso a esas élites que las que tú estás mencionando. Porque el presidente Uribe siempre ha sido una persona muy de pueblo, muy de la finca, de esas cosas. Él no es de la élite innata. Es más fácil que esté Juan Manuel Santos en esas élites que Uribe. Sí. De hecho, Álvaro Uribe, como un hombre inteligentísimo, él cuando ya iba a ser presidente, él propuso al vicepresidente Santos para tener al Tiempo, que es el periódico, al lado de él, porque él no tenía acceso a esas élites, él no tiene acceso. Tan es así que todas estas élites le han dado la espalda a él, que Juan Manuel ha sido presidente. El apoyo del presidente Uribe ha sido un apoyo que ha sido de la gente del pueblo que cree en las políticas que él, así sean equivocadas, que él defiende y que ha defendido toda su vida. Entonces, no podríamos hablar de unas élites que apoyen a Uribe. Eso sería equivocado a mi punto de vista. Juan Manuel Santos representa una élite que es cambiante, que cambia de acuerdo al momento histórico del país. La élite colombiana, aunque tú no lo creas, no está tan enquistada en el poder como uno piensa. ¿Ah, no? No, porque las élites, por ejemplo, nunca, no es Samper, en el movimiento de Samper, ahí estuvo el narcotráfico. Lo que pasa es que una mitad del narcotráfico manejada por una élite, pero es que la élite completamente, pudiéramos decir que está más enquistada en el poder ahora que como pudo haber estado antes. De pronto en el gobierno de Barco también sí, como ahora, o algo así, pero es más fácil con Juan Manuel que con Uribe toda la vida. Claro. Eso sí te doy aseguro a puño. Un montañero como Uribe no hubiera acaparado, pero fíjate que se le infiltraron, ¿no? Se le infiltraron porque hubieron un sector de la élite que trabajó en el gobierno del presidente Uribe, que fingió o le engañó que seguían fieles a esas políticas, y fue cuando salió Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos todo el tiempo engañó a Uribe, él todo el tiempo fingió que él era el gran defensor de la seguridad democrática y fue ministro de defensa y de hecho aceptó los mejores golpes a la FARC. Pero no, realmente no, las élites siempre han sido en las familias pudientes de tradición de Colombia, y Uribe no es de familia pudiente, o sea, de pronto, pero no de una tradición milenaria, entre comillas. Como dice Adrián Salvucci, el dinero viejo tiene más peso que el dinero nuevo. Exactamente.
Muy Ok, bien. Jaime, ¿Carlos Castaño está vivo actualmente o no? Pues la información que yo tengo es que no está vivo. Está Porque muerto. yo la verdad yo no me he encontrado con ese espíritu por ahí. Y si yo lo he visto, uno sabe si un espíritu está encarnado o no, y no. Tampoco estoy interesado tampoco en ver esa cosa. No tengo ningún resentimiento ni nada, pero a veces uno es mejor estar con los de uno. Y también algo importante cuando uno desencarna es que esas emociones dejarlas atrás. Ok, sí, sobre eso te iba a leer esta pregunta. ¿Quiénes son las personas que más extrañas de tu vida como Jaime Garzón? Jaime obviamente extraña a su familia, hermano y todo, pero Jaime ya, es decir, ya no puede extrañar a más nadie por mucho que está pegado, porque eso impide la evolución, impide tener esa evolución, impide seguir adelante. Es válido que tus familiares vivos te extrañen, pero no es conveniente que uno como espíritu o ese rol tenga todavía ese rol y extrañe a los suyos que dejó atrás, Claro. porque te impide evolucionar y te impide integrarte. Sí. Entonces lo conveniente es una parte de Jaime, estar con ellos allí, familiares, para que en el momento en que ellos desencarnen, encontrárselos también y los ayuden en la integración y no queden como fantasmitas por ahí. Exactamente. Entonces eso es lo máximo que uno puede hacer, pero ya uno no puede extrañar o tener ese sentimiento de extrañarlos, porque nos impide a nosotros integrarnos y evolucionar. Una parte de Jaime está con los familiares, obviamente, y siempre va a acompañarlos hasta el último día de su vida, que es cuando los recibiría. Jaime, esta pregunta es importante. Dice, ¿quién estaría ocupando tu lugar en este momento en Colombia? ¿Que haría lo mismo que tú, que estaría ocupando tu lugar? ¿Quién sería el Jaime Garzón de la actualidad, si lo hay? Intentaron con los reencauchados, ¿no? Sí, Pero también lo acabaron. sí, demasiado fue- bueno. Ese es el tipo de humor que yo hubiera seguido haciendo. Claro, claro. Ese era mi tipo de humor que yo hubiese seguido haciendo. El de los reencauchados, eso era fenomenal. Había un humorista, por lo menos Carl Troller, Cartrol. que es un tipo de humor que serviría mucho. Y los reencauchados ya los acabaron. No sé por qué lo hicieron, qué intereses habrían ahí de acabar algo así. Porque para mí los reencauchados despertaba conciencias también. Demasiado humor consciente. Sí, exacto. ¿Y el humor de Martín de Francisco y Santiago Maure? Bueno, ellos son un poco chabacanes, ¿sí? Es más que todo un humor más negro que el Sí. que yo manejaba. Era Sí. un humor más norteamericano, tipo Simpson de pronto. Ujú. Y es válido también. Claro. Esta pregunta nos la deja Rosa, contextualizando, dice, con la colonización española se violaron todos los derechos y respeto que se podía ofrecer a una sociedad. Se forzó a la inculturización, se expropiaron las propiedades, los recursos naturales y todo lo que la historia nos ha mostrado. La pregunta con base a eso de Rosa es, ¿existe un porcentaje de la población colombiana en su ADN que guarda aún la cultura del saqueo y el robo? Lo que pasa es que eso viene, como dice ella, de la época de los españoles. Y nosotros heredamos lo peor de los españoles. Nosotros heredamos la peor cultura. No que los españoles, estoy diciendo que tengan una cultura muy fea ni nada por el estilo, sino lo peor de la cultura de los españoles lo heredamos nosotros. Mira de dónde viene la corrida de toros. Sí. Eso viene de ahí. Mira de dónde viene la pelea de gallos. Ajá. Eso viene de una cultura española, que es el sufrimiento, inducir el sufrimiento al otro. No importa que sea animal o desde el punto de vista espiritual, un ser vivo es un ser vivo. Un tetán encarnado es un tetán, es el mismo tetán que anima a un Jaime, o el mismo tetán que anima a un perro, es un tetán. Influido en el ADN y en la cultura. Y en engrámico, a nivel engrámico también, eso está ahí. Entonces, esas personas defienden lo indefendible y lo argumentan. Esa cultura tan mala, como por ejemplo la corrida de toros, o como por ejemplo el saqueo al sector público. Lo que pasa es que ha evolucionado el saqueo a lo público, a la cosa pública, a los recursos de los más pobres, a los impuestos. Ya muchas personas piensan en los pueblos de Colombia, vamos a ser alcalde para que nos cambie la vida y volvernos millonarios. Entonces ya todo el mundo quiere ser alcalde de un pueblito, así sea el pueblito más pobre del mundo, porque entonces ya saben que se les arregla la vida. Eso va a seguir así, eso no va a cambiar tan fácilmente. Desafortunadamente, como te dije, el movimiento político que intentó salir para cambiar ese lema de que la vida es sagrada y los recursos públicos son sagrados, eso se perdió desafortunadamente, eso iba para arriba. Habría que esperar otra oportunidad, ¿no? De que se dé, que los astros se pongan de acuerdo y salga otra vez un movimiento como este, para poder cambiar ese ADN, como dice ella, esa tendencia. Jaime, cuéntanos algo simpático sobre Colombia. No sé, haznos reír con tu humor reflexivo por última vez. Hombre,
Ya yo perdí el humor. No me digas. Ya yo he perdido el humor, porque imagínate, uno estando en un sitio donde uno no expresa emociones, aquí no hay emociones, aquí nadie se ríe, aquí nadie, nada. Entonces, ¿cómo te voy a echar un chiste? Ya Jaime cumplió su ciclo. Échanos un chiste de Heriberto o algo. Mira que tienes el medium ahí, te permite vivir experiencias humanas en el estado en que te encuentras y hacerlo de manera muy parecida como lo hacías con Jaime. Es como difícil, es como mirar ahí como hace uno para meter un elefante en un medium. A ver, para que salga. Sí, es como difícil aquí como que el medium se ponga en ese plan. Yo creo que el medium ni habla como yo. El medium tendrá su cosa, ¿no? Y el medium creo que ni sentido del humor tiene. Eso ni sabe echar un chiste. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Medio amargado, ¿no? No tanto, él tiene sus buenos momentos. Yo me he reído con él. ¿Cómo hacemos aquí echar un chiste de medium? De pronto ni siquiera es medium este hombre. De pronto, ¿Cómo sabes que es medium? no sé, de una vez que se dio con la cabeza en el retrete. No, ¿tú cómo sabes? Imita muy bien a los personajes, ¿no? Aquí está imitando, si él te lo imita. A mí no me está imitando. Yo te estoy escuchando a ti desde hace más de media hora, igualito. ¿Eh? Yo no creo la verdad. ¿Y cuándo me hace? Cuando entonces intenciona a un espíritu de una mujer. A un espíritu de una mujer. Ahí no, ¿cómo habla? ¿Cómo habla? También ha pasado que se le femininiza un poco la voz. Ah, sí, y si intenciona una cosa que no sé, que hable diferente, un alemán ahí. No, o sea, los cambios de idioma no existen. Sabes que en el mundo espiritual no existen los idiomas. ¿Y entonces yo de qué estoy hablando? ¿En chino qué? En español. Tú estás conceptualizando. El medium está traduciendo. ¿Qué está haciendo el medium? Dice, Él traduce conceptos. traducir concepto. Okay. A ver si nos permites escuchar un poco las reflexiones de Heriberto de la Calle. Heribert. ¿Y ese quién es? Heriberto de la Calle, que embolaba los zapatos. Heriberto, el que hablaba así. Mismo. Ese ni hablaba así. El embolar los zapatos a Uribe, ese es el que lo va a embolar los zapatos. A ese nunca le embolé los zapatos. Bueno, a ver, ¿qué le hubieras dicho a Uribe si le estuvieras ahí embolando los zapatos? ¿Qué le hubieras dicho? Yo le digo, usted fue presidente y no acabó con nadie. ¿Usted por qué no montó convivires en todas partes? Hubiera podido montar una convivir ahí en el palacio y otra convivir con los soldados campesinos. Que los soldados campesinos eran una convivir. ¿O cómo hubiera hecho eso ahí? ¿Cómo hubiera podido él hacer una cosa de esa? Cada cual con su cosa. Es que la convivir era el DAS. Eran las convivir de Uribe, el DAS. Y con tanta convivir, al final se vivía menos. Y con plomo. Y con plomo. Había plomo. Un hombre aplomado, ¿no? Un hombre plomo. Plomo. Bueno, y las chuzadas, o sea, ¿cómo es posible que todo lo hicieron a sus espaldas y hasta ahora no se han encontrado quiénes son los que están detrás de las interceptaciones y él era el presidente? Pero es que ahí todo el mundo sabe quién es y nadie dice quién es. Nadie señala. Nadie señala. Ahí todo el mundo sabe quién es, pero entonces un gran lío. Ahí veo personajes de oposición para saber quién está detrás del... Ese es el elefante que nadie quiere ver tampoco. Ese elefante nuevo. Pero es que nadie quiere ver. ¿Quién es? Pues el elefante. Hay un elefante ahí, pero nadie sabe quién es el elefante y si el elefante está ahí o no está. Nadie quiere señalar. Todos investigan así por los lados y cómo van las investigaciones, traen testigos y tal, pero nadie se atreve a señalar. Nadie. Porque es que lo que pasa es que el elefante habla tan seguro de sí mismo que, por ejemplo, lo que hacen estas interceptaciones ilegales, las cabezas de esto, que no solamente en Colombia, en otras Colombia, el presidente Nixon lo hizo también. Pero bueno, Nixon no estaba tan convencido de sus ideales y por eso renunció a la presidencia. Pero otras personas que, por ejemplo, u otros líderes que realmente creen y se autoengañan y creen que es legítimo lo que están haciendo y que lo hacen por salvar a un país o salvar a un ideario político. Entonces creen que lo que hicieron estuvo bien. Entonces eso es lo difícil ahí, porque son personas convencidas de que lo que se hizo estuvo bien. No piensan como criminales, sino piensan como personas que están dentro de la institucionalidad que se hizo para proteger un Estado. Entonces es muy difícil cuando una persona hace motivado por ese pensamiento, porque otras personas que lo hacen motivados por algo más personal o menos político, más todo como del punto de vista criminal, son más fáciles que los descubran. Es como cuando tú dices una mentira, si tú te crees tu mentira tanto y te la crees tanto que crees que es verdad, tú de verdad crees que es verdad. Mueres convencido. Cuando eres un convencido, exactamente. Mueres convencido. Ese es el gran problema. Y lo mismo pasó con Pinochet también. Sí, él murió convencido. Y también el mismo Hugo
Hugo Chávez murió convencido. Entonces ellos nunca van a aceptar su responsabilidad criminal si la hicieron. Es la mente, ¿no? La capacidad de la mente y lo que pasa con la mente. Es una cosa muy difícil, muy complicada cómo funciona la mente del ser humano. ¿Cómo desconvencerse en vida de algo que uno ha promulgado durante toda la vida fervientemente y tener que retractarse de algo que al final no valía la pena? No, y aceptarlo. Porque ¿cómo aceptas tú que cuando tienes un convencimiento, sobre todo un convencimiento político o religioso, que esos son los más difíciles? Lo más difícil echar para atrás. Echar para atrás un convencimiento político o religioso. ¿Tú cómo haces? Eso es prácticamente imposible. Entonces es muy difícil que una persona que ha hecho actos criminales se convenza y sea consciente de que lo que ha hecho es algo criminal, porque está sustentado en una idea política que es legítima o religiosa que para él es legítima. Así está equivocado. Entonces es lo difícil, porque si fueran personas que no actuaron convencidas, siempre es más fácil que la justicia los coja, porque son personas que terminan delatándose, ¿no? O que se quedan sin argumentos jurídicos incluso para defenderse. Es un tema muy complejo. Jaime, ¿te arrepientes de algo en tu vida? No, realmente no. Ya, mira, has dejado el espectáculo tan cansado, con tantos conceptos y tantos chistes que ya nos tenemos que despedir, amigo. Ok, muy bien. Me gustó estar acá, fue un placer. A nosotros también nos encantó tenerte después de tantos años, Jaime. Te extrañamos muchísimo. Le haces una falta enorme a Colombia. Te mando un abrazote fuerte y siempre estarás en nosotros. Un abrazo muy fuerte a ti y a todos los compañeros. Gracias, Jaime. Gracias, Heriberto. Gracias a todos los personajes y al mensaje. Y el mensaje consciente. Y de que lo pillen el elefante. ¿El elefante? Pues que lo miren la próxima vez. Lo miraremos, Jaime. Yo lo chuzo. ¿No? Listo, Jaime, nos encantó tenerte por acá, amigo. Un abrazo fuerte, cuídate muchísimo y hasta la próxima comunicación. Siempre. O sea, pero entonces, ¿por qué dicen que ustedes son tan malos, que ustedes son unos hijos de puta? Uy, no digas palabras, ¿no? Se me rompe el oído. ¡Ay, sí! Mucho cuidado. ¡Ay! Tan puro que resultó usted. Usted en el gobierno le otorga vida, se tiró el país. Porque usted cogió y hizo la apertura y entonces todo empezó a llegar más barato y se cerraron las industrias. ¿Eso es verdad o no? Pues unas industrias sí sufrieron, otras les ha ido bien. Pero, por ejemplo, el 2 por 1000, el doctor Don Fabio Morón dijo, ¿pero cómo así? Cuando los bancos ganan, no reparten. Y ahora que los bancos pierden, sí reparten la pobreza. ¿Eso está de acuerdo? Quiero preguntar a usted, ¿será que los doctores norteamericanos no persiguen a la guerrilla por lo que la guerrilla cultiva cocaína, les manda cocaína y ellos les mandan armas? ¿No? No creo. Ah, ¿o no quiere contar? ¡Ah! No, pensión. Porque, por ejemplo, a usted lo único que le quedó parecido hacia el patio uno fue la compañía, ¿no? Joselito, el general Medina. Uy, ahí no lo robaron, ¿eh? No, faltaba más. Gente muy correcta. Ustedes son como los últimos curas célibes que hubo, ¿no? No. Eso y ahora. Porque los jesuitas sí son célibes. Sí, claro. Y que si le alcanza a ver a usted en la película. Que le vea así todo. Pero me va a acabar el zapato, muchacho. Está caliente el zapato, ¿viste? Si el zapato está caliente, ¿cómo estaré yo? Uy, toda esta mujer. No, es que su novio, si fuera más bajito, le toca llevar un amigo.